Una de las cosas más importantes en el juego es moverte de forma rápida. Sin embargo, la mayoría de jugadores se mueve lento y por eso los terminan reventando. Es por eso que hoy te traigo 10 consejos para moverte más rápido en Call of Duty Mobile. Desde la mejor configuración, los mejores trucos y técnicas que seguramente no sabías. ¿Te gustaría dejar de moverte como un manco? Te invito a que veas el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video bastante interesante con trucos, configuraciones para aprender a moverse bastante rápido por el mapa. E incluso si eres un jugador activo, estoy seguro que por lo menos un tip de estos no conoces. Antes te invito a que te suscribas y que actives las notificaciones. Muchísimas gracias. Ahora sí pasemos a continuar. Si juegas a pocos dedos, en alguna ocasión soltarás el joystick para aplastar otro botón y te quedarás parado, lo cual es un completo error. Para que no pase, activa la opción que se llama autosprintar con el joystick en ajustes básicos. De esta manera, cuando corras y sueltes el joystick, este quedará bloqueado y ahora no tendrás que preocuparte por quedarte parado. Cuando corres, el botón de agachado no te indica cuándo ya te puedes deslizar. Para eso activa la opción que se llama pista de deslizamiento. Con eso, cuando corras, el botón de agachado cambiará a deslizado y te permitirá calcular el tiempo perfecto para deslizarte. Obviamente, para no quedarte agachado, activa la opción sprintar siempre y sube la sensibilidad al máximo. Saltar un obstáculo es más difícil de lo que piensas, ya que si lo haces incorrectamente te van a reventar porque te verás muy lento. Cuando te pegas y quieres saltar, este hace una animación completamente fea. Primero desactiva la opción que se llama escalada rápida, dale que no lo quieres, y luego en tus controles el botón de escalada súbelo un poco. Lo que debes hacer ahora es deslizarte y saltar cuando estés a punto de llegar a un obstáculo, y de esta manera lo saltarás sin hacer la animación esa que escala. Aunque no lo creas, esto es más útil de lo que piensas, ya que si tu enemigo te ve escalando, claramente te va a reventar porque en ese momento no te podrás mover. También se puede aplicar para entrar por ventanas disparando y, como no, en VR todavía es mucho mejor. Este siguiente la mayoría conoce, es cuando vas a moverte de un lado a otro por el mapa, lo haces con tu arma principal y claramente es un problema porque con el arma te mueves re lento. Lo que se puede hacer es ponerte un arma cuerpo a cuerpo para que de esta manera te muevas más rápido y claro, con esto ganarás las rotaciones a tus enemigos de manera muy sencilla. Además es común que cuando dispares con tu sniper te quieras deslizar y quedarte agachado, ya que el sniper tiene retardo para sprintar al disparar. Para eso cambia a tu arma cuerpo a cuerpo. Si cambias a tu arma cuerpo a cuerpo, después de cada disparo te podrás deslizar de inmediato, ya que el cuerpo a cuerpo no tiene retardo para sprintar al disparar, lo cual es una completa ventaja. Si un punto está por acabar y tú y tus compañeros siguen apareciendo cerca de ese punto, si ves un enemigo, no lo elimines, deja que te reviente. Si dejas que el enemigo te elimine, muy seguramente aparecerás en el nuevo punto y como ese enemigo se quedó en el punto viejo, si matas a sus compañeros, aparecerán con él. Así de fácil le jodes el respawn solamente por un aferrado que querías al último segundo, a menos que sea definitivo o claramente tengas una puntuación buena para racha. Lo ideal sería rotar a tiempo, pero no siempre se puede, ya que a veces los enemigos te esperan a mitad del mapa para reventarte, pero por ese aferrado vas a aparecer al lado contrario y ahora toca esperarlos. Cuando queremos movernos de un lado a otro, normalmente lo hacemos de la manera clásica, buscando llegar lo más rápido posible, pero por lugares comunes donde claramente te pueden estar esperando. Con este truco mataremos a dos gaviotas de un tiro, ya que no solamente llegaremos un poco más rápido, sino que también llegaremos por sorpresa. El truco consiste en tomar los diferentes atajos de los mapas, moverte por los techos, saltando obstáculos. La idea es que los enemigos no esperen por dónde les vas a llegar y obviamente de manera rápida. Al inicio te puede costar, pero para eso te mostré las configuraciones que debes activar para no tener ningún problema. La inyección estimulante es una excelente opción para la gente que le gusta ir full movilidad y créeme, en verdad se le puede sacar bastante provecho. Te voy a poner de ejemplo en dominio, claramente sirve para cualquier modo. Aquí la partida está comenzando y lo que importa es llegar primero al punto B para capturarlo o esperar evitar que lo capturen. Sin la adrenalina llegarás igual que tus enemigos, ya dependerá quién tiene mejor puntería para quedarse con ese punto, pero con la adrenalina no pasa eso, siempre llegarás primero. Además la inyección estimulante te ayudará a recuperar un poco de vida cuando te estén reventando los enemigos.
Existe un accesorio bastante guapo para algunos asaltos en ventajas que se llama Duro. Este, como estás viendo, te va a acelerar tras reaparecer. A veces cuando estamos en el punto y nos eliminan aparecemos tan pero tan lejos que evidentemente si nos quedamos en ese lado vamos a cambiar todo el respawn a los compañeros. Con esta ventaja por unos segundos cuando reaparecemos nos moveremos como rayo y nos permitirá tomar de nuevo nuestra posición. Aunque no lo creas, ayuda demasiado en partidas igualadas a no perder respawn. Las ventajas también importan, por ejemplo la roja peso ligero nos permite correr un 5% más rápido y es una completa ayuda. Por otro lado la ventaja acechador te permite moverte 12% más rápido cuando caminas o te agachas, perfecto para jugadores tácticos. Pero sin duda la mejor ventaja para jugar de forma agresiva por todo el mapa de manera muy veloz es la de arrollador y te voy a explicar por qué. Con la ventaja arrollador podrás correr mientras recargas también podrás deslizarte y podrás disparar desde la cadera sin agacharte. Vuelvo a insistir, con esto los jugadores agresivos se moverán mucho más rápido y claramente podrán rushar mejor. Pero si quieres moverte como un loco a la hora de rushar, no solamente importan las ventajas, los trucos o configuraciones, el arma también es importante. Lo recomendable es que el arma sea liviana y sobre todo no le pongas accesorios que quiten velocidad de movimiento. Si es posible ponle accesorios que te den velocidad al correr, pero si no, con que no le quites basta y sobra, créeme, tampoco hace falta tanto. Evidentemente esto puede variar ya que hay gente que busca velocidad porque su arma es súper lenta y se entiende perfectamente. Yo solamente te comento esto por si quieres rushar porque recuerda, un arma liviana siempre será mejor opción que un arma lenta. Aunque los trucos están pensados para que te muevas súper veloz, quiero decirte que no siempre será la mejor opción en todos los modos de juego. Te recomiendo que calibres perfectamente tu modo de juego y tu estilo de juego porque en algunos no te van a servir. Por ejemplo, en BD no te va a servir sprintar siempre. En algunos modos se ocupa una mezcla de velocidad pero también de sigilo y por eso te digo que pongas mucho cuidado a la hora de cambiar tu armero. Personalmente yo aplico todos porque juego modos como punto caliente o como dominio, modos donde claramente se puede jugar de forma súper rápida. Seguramente entraste al video pensando que aprenderías a hacer este tipo de movimientos pro, en el cual te ves como tryhard, pero no amigo, ese es otro tema. Para hacer este tipo de movimientos, primero necesitas moverte súper rápido, ya que si lo intentas sin moverte rápido, te vas a trabar y no vas a hacer nada. Te recomiendo que primero pongas en práctica este video y en un próximo te mostraré cómo hacer este tipo de movimientos. Así que suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el siguiente video. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo les haya servido. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos trucos. También me gustaría saber si ya conocías alguno o para ti todo es absolutamente nuevo. Recuerda que en este canal tenemos videos de guías muy buenas que estoy seguro también te van a servir como no tienes idea. Sin nada más que agregar y decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima como siempre amigo. Hasta otro próximo video.